Muy buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos en nombre de Elenita, que el día de hoy posiblemente, si nos llega a acompañar, nos va a acompañar de forma silenciosa porque está enfermita de una gripita que realmente no le permite estar el día de hoy, pero les manda sus saludos y bendiciones y obviamente estamos en oración por su pronta recuperación. En nombre de nuestro hermano Héctor, Ramón, Antonio, les damos la cordial y cálida bienvenida a esta nueva reunión que realmente va a ser muy bendecida. Quiero darle la bienvenida a Javier, Héctor Tapia, a Oscar, qué gusto, Hilario, qué gusto verte nuevamente por acá, Chuyita, Antonio, gracias, hermana Esner, gracias por acompañarnos, Pablo, gracias por estar aquí con nosotros, tienes tu casa, Octavio, Lucerito, gracias por acompañarnos, familia Mora, gracias por acompañarnos, igualmente, bienvenido Ramón, bienvenido Héctor y Antonio. Oli, gracias por acompañarnos, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de iniciar familia, ¿alguien de ustedes desea compartirnos la oración del día de hoy? ¿Quién se anima? Javier, adelante, Javier. Eh, Padre amoroso, Padre celestial, te pedimos esta tarde nos ilumines para todo lo que vamos a aprender acerca de tu revelación. Te damos las gracias por todos los hermanos que están al tanto de estas clases, que los bendigas, les ilumines para que ellos nos puedan transmitir y nosotros podamos entender cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Te pedimos nos bendigas a todos por nuestros hermanos que están enfermos, los que no pudieron estar el día de hoy. Por todos ellos te pedimos y te pedimos tu espíritu, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hermosa oración, gracias. Bueno, vamos a darle también la bienvenida ahorita que se nos está uniendo Marcelita, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hola, Bienvenida. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, familia, vamos a iniciar entonces con nuestro estudio. Permítanme compartirles pantalla. Realmente, como les había mencionado la ocasión anterior, este, este es un documento realmente un poco complejo para el lector, sobre todo principiante, porque nos habla de cosas muy profundas. Y bueno, el día de hoy nos toca el numeral 2 y el numeral 3. Ojalá nos dé el tiempo para ver ambos numerales, Dios y la naturaleza. Antes de iniciar con este documento, quiero comentarles que eliminen de su mente ese pensamiento sobre lo que nosotros entendemos como naturaleza, ¿de acuerdo? Porque vamos a aprender en un sentido más profundo qué es realmente la naturaleza para los reveladores y, y para Dios mismo, ¿de acuerdo? Solamente en ese aspecto es lo que le solicito. Adelante, Octavio, antes de continuar, te escucho. Hermanito, no sé si, fíjese que leyendo en esta semana el libro encontré un párrafo breve de que qué es lo que pasa con estas reuniones. Y está en el libro Durante, a lo mejor lo conocen, pero si no me gustaría compartirlo porque me parece muy importante que lo tengamos presente porque el libro de Durantia nos lo menciona. Claro, si gustas mencionarlo. Porque es lo que supuestamente pasa o debe pasar en estas reuniones. Entonces se llama La unión de las almas. Así se llama, la unión de las almas. No les Así voy a es. dar la hoja ni el libro ni para que lo voy a hacer como misterio para que lo busquen. Pero sí se los voy a leer. Por Dice, favor, Octavio. la movilización de la sabiduría. Todo ser humano adquiere tarde o temprano cierto concepto de este mundo y cierta visión del próximo. Fíjense, cierto concepto de este mundo y cierta visión del próximo. Ahora bien, es posible a través de la asociación de las personalidades, o sea, nosotros, a través de la asociación de las personalidades, unificar estos conceptos de la existencia temporal
y de las perspectivas eternas. De este modo, la mente de uno aumenta sus valores espirituales porque gana mucho del entendimiento del otro, ¿sí? O sea, al estar compartiendo de alguna manera, todos aprendemos y todos vamos creciendo. Así pues, los hombres enriquecen su alma, aunado sus perspectivas, posesiones espirituales, aunando sus respectivas posesiones espirituales. De esta manera, también consigue el hombre escapar de la siempre presente tendencia a caer víctima de una visión distorsionada, un punto de vista prejuiciado y una estrechez de juicio. El temor, la envidia y el engreimiento pueden ser prevenidos únicamente mediante el contacto íntimo con otras mentes. O sea que es necesaria las reuniones, ¿eh? Llamo vuestra atención sobre el hecho de que el maestro no os envía jamás solos a trabajar para la expansión del reino. Siempre os envía de dos en dos. Y puesto que la sabiduría es superconocimiento, es lógico deducir que en la unión de la sabiduría, el grupo social, pequeño o grande, comparte mutuamente todo conocimiento. Es todo y gracias por su atención. Pero se me hace muy interesante que Gracias. tengamos el entendimiento de este párrafo porque es lo que pasa con las reuniones y con las presentaciones que tomamos cada 8 días. Así es, Gusto así es. saludarlos otra vez. Gracias, Octavio. Sí, definitivamente es muy importante esa unión de las almas. ¿Qué es esto? Esta es la unión de las almas. Gracias a esa unión de las almas, nosotros adquiriremos una perspicacia que de manera solitaria no podríamos obtener, porque muchas veces hay hermanos que tienen un discernimiento más espiritual y su aporte nos puede ayudar a comprender esas verdades divinas. Ese es el objetivo de estas reuniones, precisamente poder alcanzar lo que apenas vislumbramos que es la mota morontial, esa perspicacia de el alma por tratar de comprender lo que no comprende la mente humana. Bueno. Vamos a continuar, si me lo permiten, familia. Oscar, yo sé que tú siempre tienes la buena disposición de leer y has querido leer, entonces, te pediría, y si tú gustas, te ofrezco los primeros 3 párrafos de esta lectura y hacemos una pausa para la reflexión. Perfecto. Entonces, tienes la palabra, hermanito. Gracias, como siempre, por tu ayuda y apoyo. Gracias, Arturo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Dios y la naturaleza. La naturaleza es, en un sentido limitado, la constitución física de Dios. El comportamiento o la acción de Dios se encuentra atenuado y provisionalmente modificado por los planes experimentales y las configuraciones evolutivas de un universo local. Una constelación, un sistema o un planeta. Dios actúa de acuerdo con una ley bien definida, invariable e inmutable, y todo el extenso universo maestro, pero modifica las pautas de su acción para poder contribuir al comportamiento coordinado y equilibrado de cada universo, constelación, sistema, planeta y personalidad de conformidad con los objetivos, las intenciones y los planes locales de los proyectos finitos de desarrollo evolutivo. Por eso la naturaleza, tal como la comprende el hombre mortal, presenta la base subyacente y el trasfondo fundamental de una deidad invariable y sus leyes inmutables, las cuales son modificadas, fluctúan y experimentan trastornos debido al funcionamiento de los planes, los objetivos, las configuraciones y las condiciones locales de que las fuerzas y las personalidades del universo local, de la constelación, del sistema y del planeta han introducido y están llevando a cabo. Por ejemplo, las leyes de Dios que han sido ordenadas para Nevadon son modificadas por los planes establecidos por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo de este universo local. Y además de todo esto, el funcionamiento de estas leyes ha sufrido la influencia adicional de los errores, las negligencias
y las insurrecciones de ciertos seres resistentes, perdón, de ciertos seres residentes en vuestro planeta y que pertenecen a vuestro propio sistema planetario de Satán. La naturaleza es la resultante espacio-temporal de dos factores cósmicos. En primer lugar, la inmutabilidad, la perfección y la rectitud de la deidad del paraíso. Y en segundo lugar, los planes experimentales, los desatinos de ejecución, los errores insurreccionales, el desarrollo incompleto y la sabiduría imperfecta de las criaturas extraparadisiacas, desde las más elevadas hasta las más humildes. La naturaleza contiene, por tanto, un hilo de perfección uniforme, invariable, majestuoso y maravilloso que proviene del círculo de la eternidad. Pero en cada universo, en cada planeta y en cada vida individual, esta naturaleza se encuentra modificada, atenuada y quizás desfigurada debido a los actos, los errores y las deslealtades de las criaturas de los sistemas y de los universos evolutivos. Por eso la naturaleza ha de estar siempre de humor cambiante, además de ser caprichosa, aunque en el fondo sea estable, y varíe de acuerdo con los procedimientos operativos de un universo local. Muchas gracias, Oscar. Voy a dejar Con de mucho gusto. compartir. Bueno, antes de pedir su propio discernimiento personal, quiero darle la bienvenida a Alfonso. Gracias por acompañarnos, Alfonso. Gigi, gracias por acompañarnos por aquí. Tienen su casa, gracias. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en esta reunión. Bueno, ahora yo lo que quiero compartir con ustedes, familia, es que precisamente el objetivo de nuestro grupo es un grupo de estudio, pero a profundidad, no solamente un grupo de lectura. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de discernir lo que acabamos de leer, pues simplemente pues nos va a costar trabajo simplemente darle una interpretación, ya no un razonamiento. Entonces mi pregunta, ¿qué lograron comprender de lo que nos leyó nuestro hermano Oscar? Sin miedo, ¿eh? No hay problema en que se equivoquen. Sus aportes son buenos. No hay, acuérdense que aquí no hay quien se equivoque, nada, no. Simplemente es que nos digan qué lograrán comprender. Pierdan el miedo en ese aspecto para que veamos si nada más la simple lectura nos ayuda o tenemos que hacer algo más. Adelante, Hilario, te escuchamos, hermanito. Sí, gracias. Bueno, pues lo que entiendo en términos generales es que en sí misma o digamos en profundidad la naturaleza es perfecta en su origen. Sin embargo, los cambios físicos de los universos y los sistemas, etcétera, es lo que hace que haya variaciones en esa perfección. Ok, excelente, excelente. Me gustó mucho lo que nos acabas de comentar. Gracias. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, pues lo que yo entendí es muy parecido a lo que dice Hilario. Yo me imagino como si una influencia directa emana desde el paraíso hacia con nosotros, pero en el camino se encuentra con pues con cambios, tanto en el universo local como en la constelación, así como lo va diciendo. Y entonces siento que esa influencia como que va así hasta que llega a nosotros, pero que aún así es perfecta, ¿no? Perfecta e imperfectamente hablando. No sé cómo explicarlo, pero algo así, algo así. Excelente, Oscar. Excelente, gracias. Alfonso, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo. Yo me pregunto si lo que sucedió con el príncipe caído de este planeta modificó o ah, eh, y hubo cambios en la naturaleza o se afectó también a la naturaleza, o sea, a lo que era natural de este planeta. Si la manera de actuar de ese personaje eh, eh,
a eso no se le puso atención como se debería y no sé si cuáles serían esos estragos que se llegaron a causar. No, no estoy muy claro si hubo alguno. Claro, con gusto, Esa es mi Alfonso. pregunta. Si me permites, esa te la respondo con la reflexión que voy a dar yo al final. Pero algo ha influido sobre esa rebelión, pero no es la naturaleza realmente que nosotros conocemos. No llegas al principio, pero yo les comentaba a todos que nosotros nos enfocáramos no en comprender la naturaleza desde el sentido humano, a lo que nosotros llamamos la naturaleza o la misma naturaleza humana. Nos están hablando de un sentido más profundo de las realidades cósmicas. Entonces, es lo que vamos a separar, lo que nosotros comprendemos por naturaleza y lo que realmente es la naturaleza dentro del concepto de los seres celestiales. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita no te preocupes, va a quedar clara tu duda. Gracias, Oh, Alfonso. sí, ok, gracias. Adelante, Octavio, y después Gigi. Sí, lo que pasa que aquí la naturaleza a veces la confundimos con lo que nosotros a nivel material o a nivel mortal pensamos, ¿no? Que son las flores, las plantas, la vegetación, los animales, toda esa naturaleza. Pero no, aquí se refiere a la naturaleza de Dios, porque aquí dice, si se fijan, adelantito dice, es el hábito físico de Dios, o sea, es la conducta de Dios. Es como Dios de alguna manera se coordina, se mueve, es como con sus lineamientos, sus disposiciones, inclusive me atrevería a decir que hasta sus normas, ¿sí? Por eso aquí dice, por consiguiente, la naturaleza tal como la entiende el hombre mortal, comprende los cimientos subyacentes y el antecedente fundamental de una deidad intercambiable y sus leyes inmutables, modificadas, fluctuantes y experimentando trastornos, ¿sí? Causados por el mecanismo de los planes, propósitos, normas, condiciones locales en el universo, las constelaciones, el sistema, las fuerzas y las personalidades planetarias locales. Pero fíjense lo que dice más adelante, por ejemplo, así como han decretado las leyes de Dios en Nevadón, estas son modificadas por los planes establecidos por el Hijo Creador, el Espíritu Creativo de este universo local. O sea, en pocas palabras, Dios nos da a veces hasta la libertad, según el nivel de personalidad que sea, de modificarlas, de algún modo hacerlas propias y ponerles nuestro estilo personal, de acuerdo a sus protocolos y a sus lineamientos. Pero en el fondo, aunque a veces haya errores o pareciera que hay variación o que no se esté alcanzando el objetivo, pero en el fondo todo está como en orden. De alguna manera se va a cumplir el plan y el propósito divino. En esencia es lo que yo entiendo. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Inés. Discúlpame si no te di la bienvenida, no me acuerdo, pero bienvenida, Gigi. Gracias, gracias. Muchas gracias, Arturito. Gracias a todos por recibirme una vez más. Y bueno, bueno, entonces yo entendí mal. Lo estaba viendo desde el punto de vista de la naturaleza con la que convivimos, ¿no? En el planeta Tierra. Y de alguna manera, tal vez el mensaje que me llega es a lo lógico. Si lo veo desde ese punto de vista, pues entonces todas las acciones que nosotros tenemos, como las guerras, este tema de la contaminación, sí o sí va a influenciar en en el actuar de la naturaleza, ¿no? O sea, conlleva, ¿no? Este mismo tema, la de deforestación, va a conllevar a consecuencias eh, que para el humano es funesto, ¿no? Van a venir un montón de hechos naturales que evidentemente es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. Es así como yo lo entiendo, pero supongo que, como dijo Octavio, como también dijiste tú, Arturito, tal vez se está refiriendo a otro tipo de naturaleza. Sobre el texto que habías compartido, Arturito, he visto que colocaste una imagen de unas flores y creo que ahí se ven unos trazos, unas formas. ¿Por qué se ha colocado esa imagen ahí? ¿Cuál es el objetivo y qué se quiere explicar?
y qué relación tiene esa imagen con el texto que ha leído Osquitar. Eso también quisiera que me explique, ¿no? Gracias, Gigi. Claro que sí. Mira, la respuesta la tiene realmente nuestra hermanita Elena, que fue la que desarrolló este numeral. Yo imagino que va a querer explicar lo que yo ahorita voy a explicar dentro de estos 3 párrafos y lo que el documento nos sigue explicando sobre esa naturaleza, Dios y la naturaleza. No tanto Dios y su naturaleza, ¿no? Ya no estamos hablando de la naturaleza misma de Dios, sino de algo más allá de eso. Entonces, conforme a lo que yo te responda, a lo mejor te puede clarificar por qué Elenita tomó esa imagen. Yo lo que creo, y sobre todo lo que muchos de ustedes saben, es que la creación, incluso dentro de la vegetación, en este caso las flores, los árboles, los pajaritos, tiene una perfección, una relativa perfección de esa naturaleza que está manifestándose en toda la creación del Padre Celestial. En ese sentido creo que está dirigida la imagen, pero no sabría decírtelo bien en el contexto de cómo lo explicaría mi hermanita Elenita, pero vamos a enfocarnos sobre todo lo que dice el documento y creo que ahí nos va a iluminar por qué ella quiso representar esa imagen, que es la interpretación que yo te estoy dando de lo que yo puedo apreciar. ¿De acuerdo? Ok, Bueno. Entonces vamos a continuar rápido con Ramón y después Javier para entonces ya centrarnos en el tema. Adelante, Ramón. Buenas noches para todos los presentes. En cierto modo, cuando nos dice en el 421, nos habla en cierto sentido, la naturaleza es el hábito físico de Dios. La acción de Dios en los reinos materiales está cualificada por los patrones evolutivos de las creaciones locales. Obviamente, que esas creaciones también son materiales y allí las piedras contienen energía, las plantas tienen energías, el agua posee una energía y es parte de la naturaleza. Así los planes del infinito están limitados por los planes de lo finito. Nosotros, mientras le sigamos dando el libre albedrío al Padre Universal, pues las cosas van a mejorar. Dios es un Padre sabio. Permite que cada hijo creador trabaje, que desarrolle sus propios planes para el universo. En el 422 nos habla sobre el entorno invariable de la naturaleza está modificado por las fluctuaciones de la evolución finita. Hablé de las fluctuaciones. Cuando hablamos de fluctuaciones, para mí es parte de la energía. Cómo puede subir o cómo puede bajar, de acuerdo a que si nosotros hiciéramos las cosas de acuerdo a las leyes del universo. Pero si las hacemos en contra y vamos en errores, pues las energías pueden bajar. Las leyes de Dios para nuestro universo local están modificadas por los planes, los fallos y otras circunstancias predominantes. En el 423, la naturaleza es el resultado en el espacio-tiempo de dos factores cósmicos: la rectitud perfecta de la deidad paradisiaca, la finitud de las creaciones de los universos locales, planes experimentales, errores ejecutivos, errores debidos a insurrecciones, incompletitud del desarrollo. Y aquí es donde en esos errores debido a las insurrecciones pueden afectar, creo que esa naturaleza. Sabiduría finita. El entorno majestuoso y perfecto de la naturaleza está cualificado, incluso dañado por los errores y deslealtades de las creaciones finitas. Por lo tanto, la naturaleza es caprichosa, está estable por debajo, pero abrigada, inmutable en el resto. Es necesario saber que en el tiempo evolutivo los seres humanos han llegado
a adorar a una serpiente, o han llegado a adorar una planta, o han llegado a adorar X, el sol o la luna. Entonces, tener presente eso, que no debemos darle tanto poder a la adoración hacia la naturaleza, aunque en una parte, en un libro por allí nos dice que nada, no se mueve ni una hoja de un árbol si no es por ese permiso de Dios. Gracias. Gracias, Ramón. Adelante, Javier. Y ahora sí, para empezar con las reflexiones que yo les quiero Sí, compartir. entendí y en pocas palabras podía definir más o menos eso. La naturaleza de Dios, aquí lo vemos que es como, sería como la acción de Dios, no como la naturaleza como nosotros la conocemos. Es la acción y la manifiesta a través de los universos, de las constelaciones, de los sistemas. Sin embargo, esta naturaleza tiene modificaciones por los planes que puedan tener los hijos creadores y además por la diferencia que puedan tener la evolución de cada uno de estos universos, sistemas, constelaciones, y también por el comportamiento de los seres que viven en esos sistemas. Todo eso se podría tener muchísimas modificaciones. A ver si lo entendí más o menos así, a Gracias, grandes Javier. modos. No, no, excelente, gracias. Permíteme continuar, Oscar, y ahorita te doy la palabra para no alargarlas tanto con las participaciones. Bueno, familia, vamos a hacer el siguiente análisis rápido de lo que acabamos de leer, precisamente para comprender qué es lo que nos quisieron decir los reveladores. Vamos a tomar el tiempo para analizarlo de manera un poco más plena. Y les voy a resaltar lo que yo creo que es importante. Muchos ya tienen la idea, que eso es excelente. Realmente sus aportaciones son muy buenas, pero vamos a complementar. Bueno, en el numeral uno perdón, en el párrafo uno nos dice, la naturaleza es, en un sentido limitado, la constitución física de Dios. Ahí tenemos la primera respuesta sobre la naturaleza. La naturaleza es, en un sentido limitado, la constitución física de Dios. Ahí tenemos la definición de lo que nos quieren decir desde un inicio. El comportamiento o la acción de Dios se encuentra atenuado y provisionalmente modificado por los planes experimentales, y aquí esto es clave, experimentales para que lo tomen en cuenta, y las configuraciones evolutivas de un universo local, una constelación, un sistema o un planeta. Para comprender qué nos quieren decir aquí, pues les voy a compartir el siguiente esquema. Entonces nos están diciendo, se encuentran atenuado y provisionalmente modificado por los planes experimentales y las configuraciones evolutivas del universo local. Desde ahí. O sea, son planes experimentales y hay configuraciones que están cambiándose constantemente en toda la creación de un universo local. Y bueno, dentro de esa naturaleza del Padre, vamos a ver este siguiente esquema que ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Bueno, desde aquí ustedes pueden apreciar la misma isla del paraíso. Este es el centro. ¿De acuerdo? Lo que los están rodeando son los 7 superuniversos que aquí están señalados. Y rumbo hacia abajo, hacia lo imperfecto o lo finito, vamos descendiendo por todo este sector mayor, sector menor, llegamos hasta lo que es el universo de Nevadón, y aquí es donde empiezan precisamente esos experimentos. Todo universo local hacia abajo está experimentando, está atenuando ciertas configuraciones que están modificando la vida y están de cierta manera creando nuevas configuraciones y experimentando nuevas creaciones dentro de la creatividad que tenemos, que forma parte de los atributos de Dios. Sobre todo, por debajo de la constelación se encuentra el sistema local, ¿sí? Aquí en los sistemas locales realmente son sistemas que no son perfectos. Todas las revelaciones que hemos tenido a nivel universo local de Nevadón se han dado aquí, en el sistema local. Bueno, a nivel de sistema, de todos los sistemas que están dentro de una constelación.
Han sido alrededor de tres y sabemos que la más grande fue la de la rebelión de Lucifer. Precisamente ahí es donde empieza a verse esa atenuación y esa descompensación de la naturaleza perfecta en los límites de los sistemas para abajo, que en los siguientes párrafos nos va a hacer énfasis sobre el sistema para abajo. Entonces tenemos un sistema donde alberga los mundos, en este caso imperfectos como el nuestro, como Urantia en este caso. Bueno, dejo de compartir, espero que ya con esto les haya quedado a partir de dónde empieza precisamente los problemas a nivel del sistema hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a nuevamente a compartir. Y nos dice, Dios actúa de acuerdo con una ley bien definida, invariable e inmutable. O sea, no cambia, no varía, siempre es la misma. En todo el extenso universo maestro, pero modifica las pautas de su acción para poder contribuir al comportamiento coordinado y equilibrado de cada universo, constelación, sistema, planeta y personalidad, de conformidad con los objetivos, las intenciones y los planes locales de los proyectos finitos de desarrollo evolutivo. ¿Y cuáles son esos planes, familia? Pues precisamente la evolución de toda la creación al perfeccionamiento. Ese es el propósito de todo, sobre todo del gran universo. Por eso la naturaleza, tal como la comprende el hombre mortal, presenta la base subyacente y de trasfondo fundamental de una deidad invariable y de sus leyes inmutables, las cuales son modificadas, fluctúan y experimentan trastornos, ojo, debido al funcionamiento de los planes, los objetivos, las configuraciones y las condiciones locales que las fuerzas y las personalidades del universo local, de la constelación, del sistema, del planeta han introducido y están llevando a cabo. Por ejemplo, las leyes de Dios que han sido ordenadas para Nevadón son modificadas por los planes establecidos por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo en este universo local. Y además de todo esto, el funcionamiento de estas leyes han sufrido la influencia adicional de los errores, las negligencias y las insurrecciones de ciertos seres residentes en vuestro planeta y que pertenecen a vuestro propio sistema planetario satánico. ¿De quién nos están hablando? Pues precisamente de Lucifer, Satanás y Caligastia, que por sus errores, por sus negligencias, por su propio ego, su egocentrismo, su soberbia, pues hicieron que todo un planeta tuviera un retraso, todo un sistema tuviera un retraso en la evolución espiritual, ¿no? Pero sabemos que esas atenuaciones, a medida que va bajando esas configuraciones que dentro de la naturaleza, en el mundo perfecto, bueno, en el sistema, en el universo central, perdón, de Abona es perfecto, a medida que van llegando a los superuniversos, van a tener que ir cambiando. ¿Por qué? Porque en los superuniversos contienen universos imperfectos, que están en evolución y todavía no se completan. Por eso es que esas leyes, de cierta manera, que son eh, manejadas precisamente por los hijos creadores y las ministras divinas, van a tener que cambiar dependiendo de qué universo, a qué universo se esté reflejando el crecimiento espiritual. Bueno, y por último, la naturaleza es el resultante espaciotemporal de dos factores cósmicos. Ojo, hay dos factores. El primero, en primer lugar, la inmutabilidad, la perfección y la rectitud de la deidad del paraíso. Ese es el primer factor. A pesar de que empieza perfecto, esa inmutabilidad y la rectitud que inicia desde la deidad del paraíso, ahí inicia esa parte de la naturaleza que nos están hablando, pero hay un segundo factor que afecta precisamente ese perfeccionamiento de la naturaleza. Y en segundo lugar, los planes experimentales destinados de ejecución, los errores insurreccionales y el desarrollo incompleto y la sabiduría imperfecta de las criaturas extraparadisiacas, desde las más elevadas hasta las más humildes.
esa misma naturaleza pues está afectada precisamente por aquellos seres que no son creados en la morada de la isla del paraíso, ni siquiera en el universo central de Abona, sino que fueron creadas en los universos locales por los hijos creadores y las ministras divinas, donde están tratando de actuar con una sabiduría limitada dentro de unos planes experimentales. Ustedes han de saber, como ya lo hemos platicado anteriormente, y para los nuevos que no lo saben, sabemos que, por ejemplo, cada creación de 10 mundos habitados de evolución como el nuestro, el décimo se utiliza para experimentación, ¿de acuerdo? Un mundo decimal se les llama. Ese mundo decimal, ahí es donde entran esos planes experimentales creativos, ¿de acuerdo? La naturaleza contiene, por lo tanto, un hilo de perfección uniforme, invariable, majestuoso y maravilloso que proviene del círculo de la eternidad. Todo desde el centro del paraíso, ahí estamos claros. No hay forma de que cambie, modifique, sea imperfecto, es imposible. Pero en cada universo, y ojo, en cada universo, no superuniverso, en cada universo, en cada planeta, en cada vida individual, esta naturaleza se encuentra modificada, atenuada y quizás desfigurada debido a los actos, los errores y las deslealtades de las criaturas de los sistemas. ¿Qué criaturas se refiere? Pues obviamente a Satanás y a Lucifer, que fue gobernante de sistema, sobre todo Lucifer, y de los universos evolutivos. Por eso la naturaleza ha de estar siempre de humor cambiante. Ellos ya tienen en cuenta ese cambio. El Padre Universal sabe que a partir de el nivel de sistema hacia abajo, que somos seres imperfectos, vamos a tener esa naturaleza cambiante, no siempre estable, no siempre equilibrada, no siempre perfecta. Una relatividad imperfecta, de hecho, también en ese aspecto. O sea, no es posible tener un perfeccionamiento de la naturaleza en nuestros niveles porque nosotros estamos buscando esa perfección y al buscar esa perfección vamos a tropezar y vamos a caer. Por eso es que ellos también lo toman en cuenta y lo saben. En este caso, sobre todo, el Padre Universal. Por eso la naturaleza ha de estar siempre de humor cambiante, además de ser caprichosa, aunque en el fondo sea estable. El fondo, pues obviamente, hablan desde el mismo universo central de Abona y varía de acuerdo con los procedimientos operativos de un universo local. ¿Qué quiere decir? Que cada universo local tiene procedimientos operativos independientes unos de otros. Por eso es cambiante la naturaleza ahí. No sé si con lo que acabamos de reflexionar, Alfonso, pude responderte la pregunta que nos hiciste hace rato, nada más para verificar si que pudimos Sí, resolverlo. sí, sí, Perfecto, ya sí, está. sí, bastante. Excelente, me da mucho gusto. Adelante, Hilario, adelante, Octavio, así de rapidito para continuar con nuestra lectura. Bienvenida, Marcelita, Rafael, qué gusto verlos por aquí. Sí, Sean gracias. bien. Solo para comentar y reforzar ahí, entonces, a pesar de que los hijos, no recuerdo el término correcto, o sea, nosotros somos hijos ascendentes, vamos hacia el paraíso, pero las personalidades del universo creadas por nuestro soberano son, no recuerdo si se menciona hijos descendentes, ellos no son perfectos como tal, a pesar de Solamente que, a pesar de que están en un conocimiento amplio de esta revelación, no son perfectos en ningún sentido, ¿es correcto? yo desde mi punto de vista creo que son seres perfeccionados en ese sentido, porque no son originarios del universo central. Entonces no son perfectos tampoco incluso, o sea, tienen un nivel de perfección muy alto, pero no alcanzan la perfección que tienen los seres celestiales del universo central. Eso es Correcto, y por eso es que suceden las insurrecciones y tal. sobre todo a nivel de sistema. Ok, Ahí sí son seres totalmente imperfectos. Ni ok, siquiera están en un estado intermedio. Siguen siendo seres imperfectos. A va. pesar de que Lucifer era un ser de luz iluminado que nos dicen majestuoso, con un conocimiento extraordinario, una sabiduría y una filosofía tremenda, aún así son imperfectos. Si son Sobre todo, elevados nada más, no, no otra cosa. Así es. sí, tienen mayor conocimiento, mayor experiencia, digámoslo así, pero no son perfectos. Así es. Va, muchas gracias. Por nada, Hilario. Adelante, Octavio. Sí, fíjense lo que dice aquí. Dios actúa de acuerdo
con una ley bien definida, ¿sí? O sea, él ya tiene su procedimiento, su naturaleza, como yo lo interpreto, ¿ah? Pues que esté mal. Invariable e inmutable a lo largo y a lo ancho del vasto universo maestro. ¿Qué incluye el universo maestro? Pues el universo central, el gran universo donde estamos nosotros y los anillos exteriores. O sea, él tiene ya toda su organización y su sistema, con sus leyes, ¿sí? Pero modifica sus esquemas de acción a fin de contribuir con la conducta coordinada, que es la que ejercemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro nivel, ¿verdad? Los hijos creadores tienen una conducta, el Espíritu Infinito tiene otra conducta, los hijos, por ejemplo, la consorte de Miguel tiene otra conducta, todos tenemos una conducta, pero debe estar dentro de ese esquema, ¿sí? Y eso equilibra cada universo, las constelaciones, los sistemas, los planetas, las personalidades, inclusive nuestra conducta personal, de acuerdo con los objetos, propósitos, planes locales y los proyectos finitos de desarrollo evolutivo, ¿sí? Porque todo lo que está fuera del paraíso está evolucionando, por eso Dios no puede venir porque Él está en otra realidad. Entonces su naturaleza se ejerce a través de todos estos seres, que dentro de ellos y dentro de todo ese espacio nosotros estamos, pero lo ejercemos nosotros. Y eso es resultante, como dice aquí adelante, la naturaleza es la resultante espacio-temporal de dos factores cósmicos. Primero, la inmutabilidad, perfección y rectitud de la deidad paradisíaca. O sea, lo que Dios nos de alguna manera nos pide, o sea, su norma. Y segundo, los planes experimentales, los errores de ejecución, los errores de rebeldía, el desarrollo incompleto y la impresión de la sabiduría de la criatura extraparadisiaca, según el nivel, ¿verdad? Porque esto puede ejercerlo cualquier nivel, desde la más elevada hasta la más baja. O sea, aquí ya entra también en un momento dado nuestro libre albedrío y nuestra responsabilidad. Inclusive yo me atrevería a decir que hasta nuestro estilo personal, porque no todos los hijos creadores gobiernan su universo local de acuerdo a un lineamiento lineal. Cada quien puede darle su estilo personal. Entonces, por eso que todos esos cambios, todas esas diferencias que aquí nos comentan. Pero al último todo dice, por ejemplo, todos de alguna manera hay una armonía y de alguna forma, aunque sea en el caos, pero se está cumpliendo lo que Dios nos pide. Entonces eso es como de alguna manera yo interpreto este documento. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, yo concuerdo mucho con lo que has dicho. Para mí, incluso nosotros como seres imperfectos, su plan es perfecto, así como lo diseñó y lo planeó. Con mis palabras, así se los comento. Bueno, vamos a continuar, familia. Héctor, no sé si quieras tú continuar de aquí en adelante. Como gustes. Uy, a ver, ¿podrás hablar desde la computadora y no del teléfono? Ah, ¿Ya me oye mejor? ahora sí, ya. ¿Quieres te comparto el documento? Como tú me digas, ¿cómo te sientes? Si no, te dejo el siguiente Deja de numeral. presionar para llamar a los servicios de emergencia. Suelta para Ya, llamar. se me lo coge el teléfono. Listo. Bueno, entonces, te cedo la palabra, Héctor, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí. Ahora, adelante. Entonces, continuamos con el 2.4. Dice, la naturaleza es la perfección del paraíso, dividida por el estado incompleto, el mal y el pecado de los universos inacabados. Este consciente expresa así a la vez lo perfecto y lo parcial, lo eterno y lo temporal. La evolución continúa, modifica la naturaleza mediante el aumento del contenido de la perfección paradisiaca y la disminución del contenido del mal, del error y de la falta de la armonía relativa, perdón, del error y de la falta de armonía de la realidad relativa.
Dios no está personalmente presente ni en la naturaleza ni en ninguna de las fuerzas de la naturaleza, porque el fenómeno de la naturaleza es la superposición de las imperfecciones de la evolución progresiva y a veces de las consecuencias de una rebelión insurreccional sobre los fundamentos paradisíacos de la ley universal de Dios. Tal como aparece en un mundo como Urantia, la naturaleza no puede ser nunca la expresión adecuada, la verdadera representación, el fiel retrato de un Dios omnisapiente e infinito. En vuestro mundo, la naturaleza representa las leyes de la perfección atenuadas por los planes evolutivos del universo local. Qué parodia adorar la naturaleza porque esté impregnada de Dios en un sentido limitado y restringido, porque sea una fase del poder universal y por lo tanto del poder divino. La naturaleza es también una manifestación de los procesos inacabados, incompletos e imperfectos del desarrollo, del crecimiento y del progreso de un experimento universal en la evolución cósmica. Gracias, Héctor. Vamos a dejar de ahí por un momento. Son tres parrafitos, familia. Creo que estos tres parrafitos complementan todo lo que hemos ya dicho. Al menos que tú quieras comentar algo, Héctor, de lo que acabamos de leer. Creo que nos ha complementado bien. Ahí, ahí lo único es lo que leíamos en el último párrafo, ¿no? Dice que la naturaleza es también una manifestación de los procesos inacabados, incompletos e imperfectos del desarrollo, del crecimiento y del progreso de un experimento universal en la evolución cósmica, mas nosotros no somos un experimento. Sí, sí, Así es parte, así es sí correcto. me hago entender. Y también nos dice cómo el hecho de que todo sea tan bonito, ¿sí? Yo quiero retomar, por ejemplo, la imagen que nos preguntaba, creo que era, bueno, no me acuerdo quién Gigi, nos preguntó, Gigi, sobre las flores, ¿sí? Y yo no sé si ustedes alcanzaron a apreciar que en esas flores habían como triángulos, como prismas, como, o sea, mostrando perfección, ¿sí? Yo no sé si ustedes han tenido de pronto la, el tema de verificar la composición del agua. Hay un profesor, es japonés, pero él dicta clases en Brasil y él ha estudiado el agua y él le habla mal a un vaso de agua y se deforman todas esas estructuras, pero le habla bien al vaso de agua y microscópicamente se presentan todas las estructuras perfectas como las que nos mostraba. Entonces, como la que nos muestran las imágenes de las flores. Entonces, el párrafo nos dice que no podemos comparar, eh, o sea, a pesar de que todo esto es perfecto, de que nuestra, lo que llamamos nosotros naturaleza es muy bonita, muy sabia, muy perfecta, pero es incomparable con la verdadera perfección de nuestro Padre. así es, así es. Eso quería Excelente, traer a Héctor. colación. Gracias. Yo les quiero compartir lo siguiente, familia, así de rápido, como una reflexión rápida, sobre precisamente el párrafo 2.4 con el que iniciamos y dice, la naturaleza es la perfección del paraíso, dividida por el estado incompleto, el mal y el pecado de los universos inacabados. Aquí nosotros ya podemos diferenciar que todo es parte de la naturaleza, pero la naturaleza procede de la perfección y en los universos inacabados se presenta una naturaleza relativa, incompleta, no se ha acabado y por eso es que nos hace también énfasis el documento que nosotros no debemos de adorar la naturaleza como la madre naturaleza, los árboles, etcétera, etcétera, porque ahí no se encuentra Dios. Eso forma parte de la naturaleza de Dios, pero no es Dios, ¿no?
y más adelante nos lo aclara. ¿Alguien quiere dar alguna reflexión antes de continuar con la lectura? Bueno, entonces continuamos, Ramón, adelante. Sí, agregando a lo que dice el hermano Arturo, dice la evolución progresiva aumenta el bien y disminuye el mal en la naturaleza. Es decir, depende de la humanidad y cada uno de estos sembradores que en un futuro van a tener digamos que compromisos. Eso va a hacer que si en la evolución progresiva aumenta el bien, si hay mejoras cósmicas, ¿no? En el 245, Dios no está presente personalmente en la naturaleza. La naturaleza es una combinación de imperfecciones evolutivas y leyes paradisiacas de perfección. La naturaleza no puede ser nunca una representación de Dios infinito. Como lo decíamos y lo analizábamos, que bueno, en los tiempos de antes, ¿quién no sabe que de repente se adoraba al dios Sol o al dios Luna, los hermanitos indígenas, pues causa de, no, de desinformación y de pues ellos no tenían esto. Obviamente que un ser humano que tenga un conocimiento tan elevado, pues se le va a exigir más y un hermanito indígena se le va a exigir menos. Entonces, la naturaleza es una cualificación de las leyes de perfección por los planes de la creación evolutiva. ¿Qué error es adorar la naturaleza por en un sentido limitado penetrada por Dios? La naturaleza representa el estatus presente de la evolución cósmica finita. Es que si nosotros aumentamos esa evolución cósmica, las cosas van a ir mejorando relativamente para el universo y para nosotros, porque iremos cambiando etapas para llegar así a luz y vida. Gracias. Gracias, Ramón. Adelante, Hilario, y después Alfonso. Y gracias, con lo que dice Héctor Darío, me atrevo a decir, como medio resumir, que la naturaleza que nosotros experimentamos en este plano es la dilución o de la perfección de la deidad, por todo lo que leímos en el primer párrafo. Una disminución. Es esa perfección diluida por los cambios, por los ajustes, por guau, lo que leímos en el primer párrafo. Vamos Gracias. como hacia esa perfección, ¿no? O sea, estamos como adaptándonos. Por eso trataba de diferenciar el tema del experimento, ¿no? O sea, no estamos experimentando, pero estamos como llegando a ese proceso de O sea, perfección. nosotros no experimentamos, nosotros somos la consecuencia de lo que ya todos conocemos, de nuestra imperfección. Sin embargo, la naturaleza que refleja hoy, aquí en este plano, el neurante, hablamos en términos claros, es esa perfección del Padre diluida por todos los ajustes. Es lo que yo entiendo. Es Gracias. que es como, es de pronto lo difícil, Hilario, de entender, y perdón, Alfonsito, que me lo intrometa, es, es como si miráramos hacia atrás, ¿no? O sea, para nosotros el tiempo es lineal, ¿sí? Allá no, ¿sí? Entonces, venimos de allá para acá, pero realmente nacimos aquí y estamos allá. O sea, no es fácil de entender. Vamos a llegar como a esa Sí, pero para la perfección. naturaleza no hay tiempo. Para la naturaleza no hay tiempo. O sea, la naturaleza viene de unas normas perfectas aquí diluidas. Es como yo lo interpreto ahorita con lo que hemos leído. A lo mejor estoy Pero es que equivocado. igual dentro de la perfección del Padre, todo es perfecto. Y entonces sí habría tiempo, pero no como lo vemos nosotros. ¿Y cómo Sí. relacionas el tiempo con el párrafo en lo que refiere a la naturaleza? Lo que trata de decir Hilario, Héctor, es en el sentido de que el perfeccionamiento de Dios que viene desde el paraíso está diluido, está atenuado, está fluctuando y está cambiando en los universos locales. Y obviamente nosotros no podemos manifestar esa perfección porque fuimos creados porque Dios decidió que nosotros seamos seres imperfectos, con el propósito de llegar a ser perfectos. Ese es el plan perfecto del Padre.
En el sentido lineal que tú hablas, ese es nuestro objetivo, precisamente llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. Nacimos aquí imperfectos, pero por algo nos dan tanta importancia que ya lo vimos en los numerales primeros, qué tan importantes somos nosotros que logremos esa perfección. Y de hecho, si dan la oportunidad que leamos lo En el siguiente, nos 3. vamos a dar ese contexto que ambos quieren ustedes clarificar, porque viene adelante, ¿eh? De hecho, viene. Sí, Entonces, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la naturaleza como tal y otra cosa somos nosotros como seres imperfectos. así es, claro, claro. Nosotros formamos parte de esa naturaleza, Elar. O sea, Eso, somos un integrante de esa naturaleza, así es, un eso sí. elemento más de ella, pero la naturaleza sin nosotros, digamos que Ah, si en este planeta no hubiéramos existido nosotros, sería lo más perfecto posible. Ese es el detalle. bueno, Ese es es el algo detalle. complicado, pero sí, sí es la naturaleza de Dios, estemos nosotros o no estemos, va a continuar. Así El es. numeral 3 nos lo explica un poquitico, pues no lo explica a fondo, pero nos da como una visión más Ándale. general de eso. Exacto, ahí poco a poco nos va a ir ampliando esa parte. Dejemos que el mismo documento nos vaya guiando. Le damos la palabra rápido a Alfonsito y después a Octavio para continuar y de ahí pues irnos iluminando un poquito más. Gracias, Hilario, gracias, Héctor. Sí, gracias, Arturo. Pues tú lo acabas de mencionar, somos seres imperfectos y queriendo llegar a ser perfectos como nos los pide nuestro Jesús, ¿verdad? Sean perfectos como mi Padre en el cielo. Y yo digo que al estar, por ejemplo, lidiando con esas imperfecciones de la naturaleza que se han creado, ¿no? O que se han estado desarrollando y estar nosotros tratando de, por decir, creación de los corales, que hay que trabajar para renovarlos, que la falta de oxígeno en el océano, que los pescados se están muriendo. Hay gente que está trabajando en que eso se restablezca. O sea, estamos cambiando como seres humanos. Nosotros somos lo más sabio. O sea, somos lo más sabio de la naturaleza que existe. O sea, los árboles, los animales. Nosotros somos la creación más inteligente y más sabia a la que podemos darle un sentido, ¿verdad? De tratar lo que se nos ha puesto enfrente de la manera que Dios trata la naturaleza del paraíso. Algo así, yo es lo que quiero dar a entender, que nos quiere que hagamos lo mismo como una divinidad lo haría en paraíso, ¿no? O sea, tratándolo bien con amor, que nos sintamos atraídos a resolucionar, a ser conscientes de que necesitamos que esto trabaje bien, ¿verdad? La naturaleza, y estamos poniendo nuestros esfuerzos en regenerarla. Yo digo que, o sea, también el cambio debe ser en nosotros, de actuar y dejar de estar silenciosos y por eso yo admiro a la gente que se dedica a restablecer los diferentes organismos que hay para la sobrevivencia del pescado, de los animales, de los bosques, todo eso. Eso es algo que es digno de apreciar y bonito de entender. Gracias. Gracias, Alfonso. Sí, definitivamente concuerdo contigo. Eh, Octavio, rapidito para continuar. Y bueno, antes de darte la palabra, quiero leerte esto, Hilario, que lo vamos a ver en el numeral 5, pero nada más es un fragmento. Dice, en todo el universo, cada unidad está considerada como una parte de todo. Eso está en este mismo documento 3, numeral 5, párrafo 15. O sea, desde ahí ya estamos en esa unión. Somos parte de esa naturaleza. Adelante, Octavio, y continuamos. Es que la naturaleza es, ¿cómo le diré? Es muy amplia. Depende mucho del contexto y quién la esté ejerciendo en el momento. Por eso es importante considerar que la naturaleza, de acuerdo al nivel y quién la está ejerciendo es el contexto. Por eso puede ser que, por ejemplo, con la primera fuente de Isento es perfecta, pero en la medida que va saliendo del paraíso,
pues va teniendo cambios, puede ser en desarrollo, puede ser en crecimiento, puede ser incompleto. En algunas cosas se están experimentando, a veces es imperfección, ¿sí? Por eso en otras está desfigurada y en nuestro caso, como decía el hermanito, está diluida. ¿Por qué diluida? Porque nosotros somos los seres más bajos de la creación, no porque no tengamos importancia, sino de nuestro contexto, como fuimos creados, somos los más inferiores, el mismo libro lo dice. Por eso la naturaleza tiene todas esas facetas y de acuerdo al nivel donde se esté ejerciendo la naturaleza o quien la esté ejerciendo, es por eso que tiene tantas cualidades. Anexando nuevamente a lo que yo pienso, que es el libre albedrío de cada quien, el estilo de ejercerla y en un momento dado el compromiso que uno tenga. No es el mismo compromiso que tuvo un hijo creador como Jesús, que la naturaleza que él ejerció, pues sabemos que es perfecta, y que fue de amor y de fraternidad y de todo lo que nos mostró a la naturaleza que ejerció pues Lucifer, ¿no? Que es otro tipo de naturaleza, que aquí también lo pone como ejemplo. Y nuestra naturaleza, por el nivel que nos encontramos, pues es diluida y vamos hacia arriba. Gra- Gracias. Gracias, Octavio. Definitivamente también concuerdo con lo que mencionaste. Héctor, continuamos. Tienes tu micrófono apagado, hermanito. Perdón. Los defectos aparentes del mundo natural no indican ningún defecto correspondiente de este tipo en el carácter de Dios. Vale la pena volverlo a leer. Dice, los defectos aparentes del mundo natural no indican ningún defecto correspondiente de este tipo en el carácter de Dios. Las imperfecciones que se observan son más bien las simples detenciones inevitables que se producen durante la exposición de la bobina siempre en movimiento de una película infinita. Estas mismas interrupciones, defectos de la continuidad de la perfección, son las que hacen posible que la mente finita del hombre material capte un vislumbre fugaz de la realidad divina en el tiempo-espacio. Las manifestaciones materiales de la divinidad solo parecen defectuosas para la mente evolutiva del hombre, porque el hombre mortal insiste en mirar los fenómenos de la naturaleza con los ojos físicos. La visión humana, sin la ayuda de la mota morontial o de la revelación, que son sus sustitutos compensatorios en los mundos del tiempo. Y la naturaleza está desfigurada, su hermoso rostro está marcado, sus rasgos están marchitos por la rebelión, la mala conducta y los pensamientos erróneos de las miriadas de criaturas que forman parte de la naturaleza, pero que han contribuido a desfigurarla en el tiempo. No la naturaleza, no, la naturaleza no es Dios, la naturaleza no es un objeto de adoración. Y lo Gracias, declara, Héctor. ¿no? Y con esto terminamos este numeral 5, pero vean qué complejo, y no es muy largo, pero es Numeral muy 2. complejo. Adelante, Héctor, te escuchamos. No, el numeral, el 2. Perdón, numeral 2. Así es, el numeral 2. ¿Alguien quiere darnos algún aporte o alguna reflexión antes de seguir con el siguiente numeral? Adelante, Ramón. Sí, yo hace un rato daba el ejemplo de los hermanitos indígenas que antes adoraban el sol o la luna. Entonces, partiendo en un pequeño comentario en el 427, dice, los defectos cósmicos no son indicativos de defectos correspondientes en el carácter de Dios. Es decir, que esas rebeliones que se han dado no son parte de un defecto del carácter de Dios. Estos defectos, interrupciones en la continuidad de la perfección permiten al hombre finito atisbar la realidad de la divinidad. Es decir, que muchas de esas situaciones nos permiten a nosotros saber mejores cosas.
La mente finita solo puede discernir la perfección en la naturaleza mediante la mota morontia o la revelación. Recordemos que acá en nuestro planeta esta es la quinta revelación, pero ante ella le anteceden cuatro revelaciones. La revelación de Caligastiana, la revelación adánica, la revelación de Maquiventa Melquisedec y la revelación de nuestro padre local, Micael de Nevedón, otorgado en Jesús de Nazaret. El rostro de la naturaleza está desfigurado y marcado por los malos pensamientos y la rebelión. Cuando yo he leído el libro, esto es una opinión solo de Ramón, ¿no? Me la atribuyo a mí para no dar ninguna responsabilidad. Este, no había un tribunal para juzgar seres como Lucifer, Luzbel, Belcebú, Satanás y todos aquellos rebeldes. Entonces, hubo que realizar un tribunal para ellos. No se esperaba tal vez ese tipo de rebeliones. Entonces, la naturaleza no es Dios. Entonces, ya lo sabemos que no podemos caer en la adoración de una flor, de una piedra, de un objeto de la naturaleza. No es objeto de adoración. Gracias. Gracias, Ramón. Octavito, rapidito nada más. Adelante. Un rayito, dicen por ahí. Es que realmente es muy difícil de entenderlo y más porque es la conducta, fíjense, la naturaleza es la conducta o acción del Dios y es cualificada y se modifica por los planes experimentales y modelos evolutivos pues, del universo maestro, ¿no? Por eso es tan difícil de entenderla. Pero aquí nos dice, lo que acaba de leer el hermanito Ramón es muy cierto, que hay que leerlo, para poder entenderlo necesitamos nosotros de la espiritualidad, de nuestra alma. Por eso es que no se puede entender si lo vemos con ojos de mortales, materiales o mente animalizada. Para poder comprenderla, por eso necesitamos de la mota morontial que está dentro de nuestra alma que estamos desarrollando y de la revelación que es la que estamos estudiando. Por eso es tan difícil comprenderla, porque es la conducta de Dios. ¿Y de cuál Dios? De la primera fuente y centro. Entonces imagínense en qué nivel estamos tratando de aterrizar todo esto, ¿no? Por eso es que es difícil. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Héctor. Un rayito, dijo nuestro hermano. Recordemos que nos hace un especial énfasis en decirnos que solamente para la mente evolutiva del hombre las manifestaciones materiales de la divinidad parecen defectuosas, solamente para nosotros. Eso es. Gracias, Héctor. Adelante, Lucerito. Hola, buenas noches para todos. A ver, lo que yo más o menos estoy entendiendo es que como que la naturaleza es como toda la creación de Dios, o sea, por eso es como nosotros hacemos, o sea, como parte de un todo, nosotros somos parte de un todo y todo es la naturaleza, que en el universo central es perfecta, pero a medida que va bajando, va descendiendo, se va deformando por los cambios, por todos los malos pensamientos, bueno, por todas lo que va pasando, el tiempo, bueno, en fin, lo vamos desconfigurando, mejor dicho. Pero mi pregunta es, ¿la naturaleza también va a trascender, así como nosotros, que somos parte de Dios? Estamos acá, o sea, estamos imperfectos y que después vamos a llegar a ser perfectos. También esa naturaleza en sí toda también trasciende para llegar otra vez a ser perfecta. Gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta, Lucerito. No, realmente esa naturaleza que nosotros vemos incluso en nuestro mundo, no va a trascender. Los únicos que vamos a trascender y que formamos parte de esa naturaleza es la personalidad del mortal ascendente. Tu alma, tu identidad junto con el fragmento de Dios, porque recordemos que la mente es una mente prestada, es una mente cósmica, y a medida que vayamos de nivel en nivel ascendiendo, nos van a otorgar otras mentes cósmicas. Pero sin embargo, lo que es la identidad y la personalidad, esas son las que van a llegar a perfeccionarse poco a poco a través de la ascensión.
La naturaleza como la conocemos, este mundo, así como lo ves, es finito y por lo tanto tiene un fin. Eso quiere decir que todo este mundo en algún momento va a dejar de existir. Ese no va a trascender. Lo que trasciende es nuestra esencia, que tiene una existencia y una vida en la eternidad. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, claro. Espero haber Ya. podido resolver tu duda. Gracias. Adelante. Bueno, más bien un favor a Héctor y a Ramón. Les doy la palabra para el siguiente numeral, porque si no nos extendemos. Es un numeral pequeño y nos da tiempo de terminarlo. Entonces, déjeme seguir con el siguiente numeral y les doy sus participaciones. Solamente la reflexión Quería que yo hacer una deseo pregunta. compartirles. Perdone, Ramosito, en un momentito te doy la palabra. Este, aquí el penúltimo párrafo hizo una analogía, no sé si prestaron atención que nos hablaba que había una bobina y una película de cómo se diferencia la imperfección de la naturaleza. Yo se las voy a dar con otra analogía que puede que resulte más fácil de comprensión. Veamos a Dios, esa personalidad donde su naturaleza es el traje que está usando, ¿sí? Ese traje lo están realizando sastres de los más perfectos, sastres con una destreza y una experiencia descomunal donde están elaborando ese traje que es la naturaleza de Dios. Y en la parte final, digamos, los pantalones hacia los calcetines, están sastres que están elaborando todavía esa naturaleza, pero que por su falta de perfeccionamiento, el traje no les queda perfecto. Les quedan hoyos, está mal cosido, está mal remendado, está mal cortado. Entonces, así es como de cierta manera podemos observar la naturaleza del Padre en todo lo que es el universo maestro. Todo ese universo maestro es el traje de Dios, pero que no se ha acabado. Está el sastre trabajando. Hay un sastre en jefe que está trabajando con los demás sastres, donde tiene una cantidad de sastres, desde los más perfectos a los más imperfectos, y tiene que acabar ese traje de formarse. Y hasta que los sastres de hasta abajo aprendan a ser perfectos como el sastre maestro, es cuando se va a acabar toda esa naturaleza y se va a volver totalmente perfecta en ese sentido. Esa es la analogía que les quiero dar sobre esto y espero que les sirva. Ahora sí, hermano Héctor, tienes el siguiente numeral. Le cedo la palabra a Ramón, Octavio y Hilario con 2 minutos en su participación cada uno para no extendernos mucho, sí. No tienen inconveniente. Lo mío, Adelante, Arturo, una adelante. pregunta. La siguiente. El libro Urantia nos da destellos de llegar a luz y vida y nos da destellos de que este planeta en algún momento ya va a dejar de la naturaleza, está como naturaleza, llámese la atmósfera, el viento, los huracanes, se van a estabilizar. En mi parte, yo no sé si no lo he comprendido bien, pero la pregunta también es relacionada, es, en el libro Durantia nunca me da destellos, creo a mí, de fin de mundo, o solamente me dice que la naturaleza en su momento va a llegar a un orden. Sí, mira, el libro de Urantia nos deja ciertas eslabones para que nosotros lleguemos a esa conclusión. Te voy a compartir la conclusión que yo he llegado. Eh, la física, las matemáticas y la ciencia de Dios son perfectas en todo sentido. La ciencia nos dice que este mundo en algún momento va a llegar a su fin. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sin embargo, la revelación nos dice que nosotros vamos a llegar en una era de luz y vida, y no nomás a una era de luz y vida, a una era dorada, donde el perfeccionamiento humano se logra desde un inicio hasta el final. No nos dicen si llegando a los finales de la vida del planeta, que en algún momento va a morir, van a dejar que continúe la vida material en este mundo. Mi conclusión es la siguiente. Nosotros vamos a llegar incluso a ese estado de oro
Pero una vez que el mundo cumpla su ciclo, van a dejar de producirse más seres en este mundo y van a retomar camino ya en otros lados. O sea, este mundo va a terminar desapareciendo y va a dejar de existir vida inteligente como tal. Esa es a la conclusión que yo llego, porque no nos lo dice la revelación como tal. Pero sin embargo, el propósito de la era de oro se tiene que lograr. Y una vez que se logre, posiblemente no haya necesidad de tener un mundo evolutivo porque ya alcanzó su plenitud, el objetivo real. Y en ese sentido va a dejar de existir nuevos seres humanos porque ya no, el planeta ya no va a tener la capacidad de sostener vida en ese sentido. Si llega a haber un nuevo mundo, en esos mundos es donde nuevamente va a continuar otro plan, pero de perfeccionamiento como tal, porque ya estamos hablando de que todos los 7 superuniversos lograron la era dorada también, ser perfectos como el universo central. Pero para eso, pues faltan eones y eones, eones. Nosotros a lo mejor lo vamos a ver estando ya incluso en la presencia del Padre, pero en el sentido humano, nosotros tenemos continuidad. En el sentido material, este mundo en un momento va a llegar a su fin. Ese es mi punto de vista personal. Adelante, Octavio. Hermanito, no se preocupe si pasamos al otro documento, este tiene mucho que dar todavía, yo Exacto. pienso, no sé, y Gracias, todos Octavio. están participando y están tratando de que quede claro, porque le digo, pues nos estamos poniendo en el nivel de Dios Padre, ¿no? Es como él trabaja, entonces pues es lógico que nos va a costar trabajo entenderlo, mas sin embargo pienso que vamos bien. Yo agregaría, miren, quiero recordar esto, la providencia de Dios consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales, fíjense, actividades entrelazadas de los seres celestiales y los espíritus divinos que de acuerdo con las leyes cósmicas laboran incesantemente por el honor de Dios y para el desarrollo espiritual de sus hijos en el universo. O sea, el ejercicio de todo esto que los acabo de leer es la naturaleza, ¿sí? Es lo que todo este párrafo nos está dando a entender, es la naturaleza. Por eso aquí dice que la naturaleza es la perfección del paraíso, dividida, incompleta, de acuerdo a cómo vaya descendiendo y se vaya alejando del paraíso. Pero recuerden que también aquí todo el universo maestro, todo lo que está dentro, hasta los hijos creadores y todos los que ustedes quieran agregarle, estamos experimentando porque todos vamos a progresar y todo lo que es el universo maestro, el gran universo y el universo maestro tiene que llegar a una perfección como en el paraíso. Todo es un proceso evolutivo. Entonces la naturaleza de algún modo sí va a evolucionar. ¿Sí? Es un proceso que se tiene que dar porque a través del tiempo todo esto tiene un objetivo, pero Dios creó esta creación y tiene este proyecto de evolutivo a través de la experiencia y a través del universo maestro y a través del gran universo, ¿sí? Pero todo va a tender a la perfección y claro que la naturaleza de Dios, claro, si la vemos desde este punto de vista desde ahorita, pues tiene problemas, ¿no? Porque pues nosotros estamos diluidos y estamos apenas empezando, pero a través de esa creación y conforme nosotros vayamos avanzando, que más o menos tenemos su idea cómo va a ser ese progreso evolutivo hasta llegar todo a la perfección, ¿sí? Pues toda esa naturaleza va a ir progresando también con Gracias. nosotros hasta llegar a la perfección nuevamente, es un ciclo, pero a través de la experiencia, ¿no? Que es el otro tema que nosotros tenemos que siempre tener presentes, porque Dios está en su realidad, pero después de él hay muchas realidades y todas están evolucionando y ejerciendo la naturaleza a través de la providencia. Gracias, Octavio. Gracias. Adelante, Hilario. Sí, gracias, mi Arturo. Va en función del último comentario que hiciste. Nada más para aclarar el tema del capítulo, desde mi punto de vista, habla del reino natural, ¿correcto? O No. sea, esa es la naturaleza a la que refiere el capítulo, el inicio del capítulo. ¿Sí estoy en lo correcto? Dios y la naturaleza. O sea, sí, Así. pero hablando de la naturaleza como reino natural. No en el reino humano, ¿eh? Es Sí, no, sobre. no, correcto. Reino natural.
las plantas, los árboles, el mar, las hojas, todo lo que vemos en el planeta. ¿Estamos de acuerdo? No, es más que eso, Hilario. O No se sea, refiere no es la relación, pero es eso, es las leyes naturales, es el son, reino natural. no, no, es un Porque ahí ya me queda una duda, porque entonces, ¿qué tiene que ver la naturaleza de la deidad como deidad con todo lo que refiere el capítulo? ¿Sí me explico? O sea, porque una sí, cosa es cómo son los atributos de Dios, esos serían los atributos de la deidad. Aquí lo que estoy entendiendo es que la naturaleza lleva leyes perfectas que emanan de él, o las leyes así es. naturales, o el reino natural, o como lo queramos llamar. Digo, en términos amplios es mucho más que lo que acabo de decir. Es el Así es. universo, el cosmos, las reglas cósmicas, es todo lo que nos mantiene en el universo físico. Son las Así es. reglas de juego del reino físico, digamos. Pero eso es de lo que se está hablando, no de la personalidad de la deidad, ¿correcto? No, del actuar, de la acción, como lo mencionó hace rato varios hermanitos, de la acción, el comportamiento de Dios, su plan divino, todo eso forma parte de la naturaleza de Dios. Es el Pero, plan de Dios para el reino natural. no, para todo, engloba todo. O O sea, sea, bueno, las reglas nosotros físicas. entendemos como naturaleza, por eso les hice énfasis, olvídense de lo que nosotros entendemos como naturaleza, porque eso nos va a dar un choque. Sí, no, Porque es más amplio que eso, porque hay cosas que no vemos. así es más que eso exactamente. Es la relación de Dios con el reino físico, digámoslo así. En parte, Perdón que me meta, es la conducta de Dios, hermano. Es la conducta de Dios, es como Dios se ejerce su plan Es dentro de todo. su manifestación sí, en el todo O sea, físico. sí, se refiere a su conducta, a su forma Sí. de organizar todo, ¿no? Y de las normas y todo. No es que nosotros lo confundimos con naturaleza, como usted decía, los árboles, las plantas. Sí, no, 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 aquí es eso una es aquí a este naturaleza nivel, no, esto es más amplio, global. sí, correcto, sí, claro, Exacto. exactamente, es integral. así es, Sí, exacto. gracias. No, de nada, Hilario. Bueno, como siempre, la invitación es que ustedes también vuelvan a reestudiarlo, por si tienen nuevas dudas, pues lo comentamos en el WhatsApp. Bueno, hermanito Héctor, ¿gustas continuar con el siguiente o me lo echo yo? Como tú me digas. Estás con tu micrófono apagado. No, dale, déjame arrancar Vale, ya está. y seguimos Tienes los la dos. palabra entonces. Aquí está. Dice, el carácter invariable de Dios. Durante demasiado tiempo, el hombre ha pensado en Dios como alguien semejante a él. Dios no tiene, no ha tenido nunca y nunca tendrá celos del hombre o de cualquier otro ser del universo de universos. Sabiendo que el Hijo Creador quiso que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, el gobernante de toda la tierra, el espectáculo de verlo dominado por sus propias pasiones más bajas, el espectáculo de verlo postrándose ante ídolos de madera, piedra, oro y ambición egoísta. Estas sórdidas escenas incitan a Dios y a sus hijos a tener celo por hombre, pero nunca de él. Aquí Dice, les dejé una analogía, una reflexión que yo puse aquí, que nuestro hermano, si me lo permites, yo la leo y te dejo los dale, siguientes. dale, ¿Sale? dale. Entonces, aquí, por ejemplo, está celos de, o sea, en inglés, jealous of, lo que Dios no siente, y celos por, o sea, jealous for, que es lo que estamos leyendo, lo que Dios sí siente. Eso se los quise traer porque pensaríamos que al momento de leer este fragmento, este párrafo, pues Dios está celoso del hombre, pero no, no se refiere a eso. Y aquí viene la parte que les quiero yo compartir. Imagina a un padre que ve a su hijo, que es un artista talentoso, desperdiciar su vida en vicios y cosas sin valor. El padre no tiene envidia del hijo, siente una profunda tristeza y una urgencia de rescatarlo. Está celoso por el destino de su hijo. Quiere que el hijo recupere su dignidad y su posición original. En contraste, Dios diseñó al ser humano para ser la obra maestra y el soberano de la tierra. La decepción
Al ver que el ser humano se humilla ante ídolos, dinero, poder, ego, o se deja dominar por instintos bajos, Dios siente una reacción intensa. En conclusión, en este caso la conclusión, esa reacción no es de enojo o rivalidad, celos de, sino un deseo divino de reivindicación. Dios cela la nobleza del hombre. Le duele ver que algo tan valioso se degrade. Un celo que busca restaurar al hombre a su lugar de honor. Esa es la diferencia que quería yo resaltar. Gracias, Héctor. Adelante. Entonces no es celos de, sino celos Por. por lo que estamos perdiendo, por lo que Así es. estamos dejando de disfrutar. Así es. Dice, el Dios eterno es incapaz de cólera y de ira. En el sentido de estas emociones humanas y tal como el hombre comprende estas reacciones, estos sentimientos son mezquinos y despreciables. Apenas son dignos de ser llamados humanos y mucho menos divinos. Estas actitudes son totalmente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. Una parte, una gran parte de las dificultades que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las consecuencias trascendentales de la rebelión de Lucifer y la traición de Caligastia. En los mundos no aislados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de hacerse unas ideas mucho mejores sobre el Padre Universal. Sufren menos confusión y deformación y perversión en sus conceptos. Recordemos lo que nos decía por allá atrás, solamente la mente evolutiva del hombre es el que ve defectos a las obras de Dios. Dice, Dios no se arrepiente de nada, de lo que ha hecho antes, de lo que hace ahora o de lo que hará en el futuro. Es omnisapiente, así como omnipotente. La sabiduría del hombre surge de las pruebas y de los errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste en la perfección incalificada de su perspicacia universal infinita, y este preconocimiento divino dirige eficazmente su libre albedrío creativo. El Padre Universal nunca hace nada que produzca tristeza o pesar posteriormente, pero las criaturas evolutivas que han sido planeadas y creadas por sus personalidades creadoras en los universos exteriores efectúan elecciones desacertadas y a veces producen emociones de divina tristeza en la personalidad de sus padres creadores. Pero, aunque el Padre no comete errores, ni tiene penas, ni experimenta tristeza, es un ser con un afecto de padre y su corazón se aflige indudablemente cuando sus hijos no logran alcanzar los niveles espirituales que son capaces de conseguir con la ayuda que les ha sido proporcionada tan abundantemente mediante los planes de consecución espiritual y las políticas universales para la ascensión de los mortales. ¡Wow! No sé si paremos ahí, Arturito, porque pues está como No, está maravilloso el mensaje que nos envían. Ahora muy sí, claro, pero sí merece que lo desmenucemos un poquito. Es muy claro, o sea, nos está claro, diciendo las cosas tal cual, pero es que me pone hasta la piel de gallina. Merece hombre, que lo platiquemos, que lo no lo debatamos, sino que no lo dejemos pasar, lo porque es que, desmenuzemos, claro, claro. porque es que nos dice que nos da todo y nos dice la revelación que el Padre no tiene emociones, pero hombre, siente esa tristeza porque nosotros con tanta colaboración, con tanta ayuda, con todo lo que nos ha dado, y aún somos medio testarudos nos atrasamos. Siga, Tavis. La, la palabra correcta, la palabra correcta es que lo discernamos, que lo entendamos, que lo comprendamos,
O sea, esa es la palabra que deberíamos de utilizar, que nos dedicamos a fondo, que lo lleguemos a entender. Y, Así es, oye. y, y sí, como dices tú, te da escalofríos todo lo hermoso que nos dice, lo que nos ha puesto en la mesa para nosotros lo despreciamos porque no sabemos apreciar lo que se nos sirve, ¿verdad? Yo sé, ojalá y el Diosito nos ayude y nuestro mota moroncial, como dice nuestra almita, se refresque y se crezca con todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, Gracias. Alfonsito. Tavis, tú ibas a hablar, ¿te arrepentiste? No, La no, pillamos. aquí, aquí estoy, ¿sí se me escucha? Sí, te escuchamos, Tavis, dinos. Gracias. Pues definitivamente sí es un bálsamo para mi alma, es lo que les quiero compartir. Mi alma, mi espíritu, toda mi carita está sonriendo de oreja a oreja porque es la realidad de revelada a mi corazón de esto que se ha leído. Es lo que me tiene aquí, a pesar de que me estoy cayendo de sueño, que tengo hambre, mil cosas que pero tenía que reescuchar esto por enésima vez porque pasé toda mi niñez y mi adolescencia y parte de mi adultez escuchando a mi madre gritarme que no tenía perdón de Dios y tantas cosas que minaron mi corazón de miedo, de tristeza y de las cosas que aprendí dentro del catolicismo y aún dentro de la religión cristiana, de la furia de Dios, la ira de Dios y todo lo que habla el Antiguo Testamento, Dios mío. Ahorita es como, oh, oh, gracias por participar, pero elijo camino, la verdad y la vida. Esto es maravilloso. De aquí soy. Gracias. Gracias, Marcelita. Gracias, Tavis, ¿verdad que sí? Sí, es muy, tú lo has dicho, es un bálsamo para nosotros porque nos está, el Padre a través de estas palabras nos está recordando que podemos, que somos capaces. Sigue Lucerito, qué pena. Qué pena. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Lo que pasa es que yo también hace días estaba reunida con Pentecostés y todo eso es por el Antiguo Testamento. Entonces ellos siempre dicen que Dios es celoso, que Él no comparte la gloria con nadie. Bueno, todo lo muchas cosas malas de Dios. Entonces le decía, no, por eso las cosas viejas pasaron, ahorita hay cosas nuevas y por eso vino Jesús para en verdad enseñarnos el verdadero carácter de Dios, o sea, su naturaleza. Y me gusta mucho porque ahorita con la quinta revelación, con el libro, ya he aprendido a conocerlo más. O sea, Dios está en la verdadera realidad. Él no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Entonces, ¿cómo así que no comparte la gloria? Nosotros, ¿qué gloria? Antes nosotros tenemos que alabarlo es a Él. Él es perfecto, Él está en el mundo real. Nosotros tenemos que empezar a caminar hacia ese mundo real. Entonces, lo que yo les decía a ellos, Dios no siente celos. ¿Usted cree que Dios va a sentir celos? Él le da es compasión, él tiene amor, o sea, todo lo bueno es Dios. Yo no puedo creer que Dios, nada de lo que dice en el Antiguo Testamento malo de él no es nada de eso. Por eso tenemos que apegarnos más a lo nuevo, no a lo antiguo. Esa es como mi conclusión. Me ha servido mucho el libro Urantia porque de verdad he aprendido a conocer más la naturaleza de Dios, de que no es nada lo que, o sea, no es un ser castigador como lo dice en el Antiguo Testamento, que a toda hora nos infundía como ese miedo, como ese temor. Al contrario, ahorita uno va como más tranquilo, confiado. Dios mío, gracias porque tú eres mi refugio, mi escudo, mi fortaleza, siempre quieres el bien en mi vida, siempre quieres lo mejor para mí, eres el mejor padre. Entonces, de verdad que sí es muy buena la quinta revelación. Nos ha servido mucho para conocerlo. Imagínense entonces cómo será ese conocimiento cuando avancemos más a los otros mundos, o sea, vamos a conocerlo más perfecto y yo creo que nos vamos a enamorar cada día más de él. Eso es lo que yo pienso. Así es, Lucerito, muchas gracias. ¿Verdad que sí? Esta revelación nos quita esa imagen
del Dios que venía como detrás de nosotros con la chancleta a ver qué hacíamos mal para llegar y castigarnos. No, eso es totalmente mentira. Sigue Arturito y después sigue Octavio. Gracias, gracias. Bueno, yo estaba con la intriga si realmente iban a querer reflexionar este numeral, porque si no se han dado cuenta, familia, aquí nos acaban de aventar un ramo de flores, nos acaban de bajar la luna y las estrellas y nos están hablando Total. bonito al oído desde arriba. ¿Eh? O sea, nos están haciendo, prácticamente nos están enamorando. Entonces, este es lo bonito de este numeral, que es realmente hermoso porque nos están ensalzando además. Bueno, yo lo que quiero es, ahora que ya leyó Héctor, le voy a dar yo una segunda lectura, pero ahora pongan atención a las palabras de romanticismo y filosofía urantiana que le llamo yo, para dirigirse a los seres celestiales y cómo Dios nos ve a nosotros como sus hijos. Ese amor de padre que ama tanto incluso a sus hijos más humildes de la creación. Bueno, entonces, si me lo permiten, ahora les voy a endulzar yo los oídos con mi dulce voz. Bueno, el carácter invariable de Dios. Durante demasiado tiempo el hombre ha pensado en Dios como alguien semejante a él. Qué error tan garrafal, ¿verdad, familia? Dios no tiene, no ha tenido nunca y nunca tendrá celos del hombre. Ojo, nunca tendrá celos del hombre o de cualquier otro ser del universo de universos. Y sabiendo, en este caso, sabiendo que el Hijo Creador quiso que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, el gobernante de toda la tierra, el espectáculo de verlo dominado por sus propias pasiones más bajas, el espectáculo de verlo postrándose ante ídolos de madera, piedra, oro y ambición egoísta. Estas sórdidas escenas incitan a Dios y a sus hijos a tener celo por, pero nunca de Él. Por eso resalté la diferencia de celos of o jealous of o jealous for, lo que Dios sí siente. El Dios eterno es incapaz de cólera y de ira, en el sentido de estas emociones humanas o tal como el hombre comprende estas reacciones. Estos sentimientos son mezquinos y despreciables y apenas son dignos de ser llamados humanos y mucho menos divinos. Estas actitudes son totalmente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. Una parte, una gran parte de las dificultades que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las consecuencias trascendentales de la rebelión de Lucifer y de la traición de Caligastia. En los mundos no aislados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de hacerse unas ideas mucho mejores sobre el Padre Universal. Sufren menos confusión, deformación y pervención en sus conceptos. Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho antes, de lo que hace ahora o de lo que hará en el futuro. Es omnisapiente, así como omnipotente. La sabiduría la sabiduría del hombre surge de las pruebas y de los errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste en la perfección incalificada de su perspicacia universal infinita. Y este preconocimiento divino dirige eficazmente su libre albedrío creativo. Creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad, Héctor? ¿O también continuamos con este? Ah, no, sí, continuamos con este también. El Padre Universal nunca hace nada que produzca tristeza o pesar posteriormente, pero las criaturas volitivas que han sido planeadas y creadas por sus personalidades creadoras en los universos exteriores efectúan elecciones desacertadas y a veces producen emociones de divina tristeza en la personalidad de sus
de sus padres creadores. Pero, aunque el Padre no puede cometer errores, ni tiene penas, ni experimenta tristezas, es un ser con un afecto de padre, y su corazón se aflige indudablemente cuando sus hijos no logran alcanzar los niveles espirituales que son capaces de conseguir con la ayuda que les ha sido proporcionada tan abundantemente mediante los planes de consecución espiritual y las políticas universales para la ascensión de los mortales. O sea, no nomás nos ensalzaron, sino que aparte nos dan una cantidad de ayuda que ni siquiera le damos ese valor para que nos ayude a florecer, Nos a echan producir. vivas para que sigamos. Exacto, exacto. Gracias, Héctor. Gracias. Octavio, sigue. Octavio está por ahí. Fíjense lo que dice aquí. Dice, cuando sus hijos no consiguen alcanzar los niveles espirituales de que son capaces para lograr con la ayuda de tan libremente se les ha brindado mediante los planes de desarrollo espiritual y la política de ascensión de los mortales del universo. Esto realmente es muy importante de destacar y de comprenderlo. Realmente una de las ayudas para poder entender esto y que podamos tomar esa decisión y alcanzar este nivel que tenemos ese potencial es a través de la revelación. Si no hubiera sido por la revelación, no tendríamos nosotros ese nivel de conciencia que ahora podemos valorar y comprender y tratar de aventarnos ese compromiso, ¿no? Y de algún modo, pues se nos hizo llegar, yo creo que también porque era el momento, ¿no? Porque a lo mejor si lo hubieran hecho con anterioridad no lo hubiéramos valorado y no lo hubiéramos entendido. Entonces a lo mejor es el momento oportuno para que nosotros podamos tomar pues esa decisión que yo creo que todos los que estamos aquí cada 8 días por eso nos reunimos, ¿no? Y dar gracias sobre todo en este caso, a los que nos dieron o que tuvieron la iniciativa de hacernos llegar este documento. Porque es realmente, si no fuera por eso, pues no entenderíamos muchas cosas. Aunque el Maestro Jesús hizo su esfuerzo, ¿no? Pero con esto ya acabamos de entenderlo plenamente, pienso yo. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, señor. Tiene toda la razón. Vamos, Ramoncito. Sí, yo quería participar en lo siguiente, en el 431. eh, lo entiendo así: Dios no es como el hombre, ¿ok? Nosotros jamás y nunca podemos compararnos nosotros a esa gran misericordia del Padre o tratar de nosotros de que el Padre piensa como nosotros, jamás y nunca. Nunca está celoso de nadie. Y aquí espero me puedan disculpar, pero espero que haya la plena libertad de expresión y la plena libertad del albedrío. En algunos momentos, aquellos que hemos de una u otra manera históricamente debemos aceptar que la Biblia ha existido. En algunos momentos dice, pero el Antiguo Testamento presenta la imagen de un Dios celoso. Eso lo sabemos, ¿no? Este concepto de un Dios celoso fue exaltado más adelante a un nivel más alto. Parte de las distorsiones que también le ha encantado a Lucifer que nosotros tengamos. Al pretender que el hombre fuera la obra maestra de la creación, Dios está celoso por él cuando de ninguna manera se subestima él mismo. Entonces, graves equivocaciones que se han dado también y que no las corrigen y no las exaltan. En el 432, Dios es incapaz de sentir una ira y furia despreciable. Tales actitudes son ajenas a la naturaleza de Dios. Gran parte de nuestras ideas erróneas sobre Dios se deben a las distorsiones y perversiones de la rebelión de Lucifer. Dios es omnisapiente, nunca se arrepiente de nada. El preconocimiento divino dirige su libre albedrío. El hombre gana sabiduría mediante prueba y error
y experiencia. Es decir, esos son nuestros exámenes, prueba, error y experiencia. Dios no hace nada que cause pena o lamento, pero los pecados de sus criaturas pueden causar pena divina. Cuando el Padre mantiene plenamente nuestro logro espiritual, que no logremos crecer en gracia, apena el corazón divino. Y la bondad de Dios es infinita. La mente finita puede comprender la bondad infinita de Dios solo contrastando con el mal, no el pecado. De ahí la necesidad de comparar las realidades cósmicas en los movimientos del espacio. Y sumándole a esto, quiero dejar como reflexión que, como lo decía el hermano Héctor Darío hace un rato, sí, un hermano de la raza amarilla ha hecho un experimento molecular, por llamarlo así, celular al agua, en donde él le habla con amor y saca de allí con un gotero y lo coloca en una de las plantillas y lo ve por medio de un microscopio y el agua se ve hermosísima. Fíjate que la calidad de los pensamientos, sentimientos y palabras, cómo pueden cambiar las cosas, pero ese mismo vaso de agua o otro le habla mal y le dice cosas, digamos, de la desgracia, saca del gotero, lo vuelve a poner en la plantilla, lo mete al microscopio y lo observa y se ven moléculas distorsionadas. Entonces, con esto quiero decir que nuestros pensamientos, sentimientos, corazonadas y hasta malas palabras modifican nuestras células, modifican el circuito que gira energéticamente por medio de nuestras neuronas. Entonces, aquí está es el que nosotros nos hagamos conscientes y autoconscientes para cada día mejorar nosotros y cambiar hasta nuestros pensamientos. En una de las partes nos hablaba de los pensamientos. Eso era lo que quería agregar. Y dejo como último, siendo este el planeta Urantia, la cuna del Hijo Creador de Dios, para mí ya es una, digamos que algo muy personal de Ramón, puede ser que nos dejen este planeta como un museo. Y tal vez si el sol se extinga y explote o disipe su calor y en el mundo de luz y vida en donde vamos a estar, puede ser que se genere la energía que irradia calor, que no irradia calor, pero que ilumina como la que hay en la isla eterna del paraíso. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Contigo, Ramón. hermanito. Ya con eso terminamos, ya. Dice, la bondad infinita del Padre se encuentra más allá de la comprensión de la mente finita del tiempo. De ahí que deba proporcionarse siempre un contraste con el mal relativo, no con el pecado, para mostrar efectivamente todas las fases de la bondad relativa. La perspicacia imperfecta de los mortales solo puede discernir la perfección de la bondad divina porque ésta se halla en una asociación de contraste con la imperfección relativa en las relaciones del tiempo y la materia en los movimientos del espacio. El carácter de Dios es infinitamente suprahumano. Por eso esta naturaleza de la divinidad ha de ser personalizada, como en los hijos divinos, antes incluso de que pueda ser captada mediante la fe por la mente finita del hombre. Gracias, Wow. Héctor. Y con esto terminamos este numeral 3. Ahora sí, si gustan dar algún otro aporte antes de retirarnos, familia. Ahora sí que hemos acabado justo al tiempo, como dicen, de nuestra reunión, pero no sin antes escuchar sus reflexiones. Alguien que no haya participado, que quiera participar, es momento de... Y bueno, ¿quién se anima, familia? Bueno, yo quiero resaltar algo rápido, se los voy a resaltar nuevamente. De esto que acabamos de leer, nada más en primer detalle, lo que dice al principio, la bondad infinita del Padre se encuentra más allá de la comprensión de la mente finita del tiempo. O sea, como lo hemos determinado y hemos llegado a la conclusión, o sea,
Como lo dijo Octavio, creo que ya lo hemos dicho varias veces, entre muchos, nos va a costar mucho, mucho, mucho trabajo comprender a Dios en ese aspecto. Pero nos da un contraste sobre la perfección y lo imperfecto. Ese contraste con el mal relativo, que no es el pecado, porque recordemos que el potencial de mal existe, pero Dios no creó el pecado, sino lo elige crear en su mente el hombre. Y también la inequidad, y es cuando se vuelve real. La perfección de la bondad divina nos va a costar mucho trabajo comprenderla. Por eso tenemos que verlo desde la imperfección relativa, que es lo que nos dice este parte final del documento. El carácter de Dios es infinitamente suprahumano. Y ojo con lo que nos dice, que aquí el cierre final de oro está en esto. Por eso, esta naturaleza de la divinidad ha de ser personalizada. Y el secreto para comprender muchas cosas viene de la personalidad. Recordemos que Dios es una persona, no un ser humano, una persona, porque a nosotros nos dotó de personalidad. Ese don incomparable que nos hace únicos a nivel universal, nos da el poder del libre albedrío, nos da autoconciencia y nos da muchos atributos de la misma personalidad divina. Eso es lo que hace que nosotros podamos tener destellos y poder comprender base a la revelación y base a la fe y a través de la mota esas cosas que muy difícilmente la humanidad hoy ha logrado comprender, que es más, viven todavía en el misterio. Como los hijos divinos, antes incluso que pueda ser captada mediante por la fe, por la mente finita del hombre. Bueno. Esa es mi parte de conclusión que quiero yo aportarles. Espero que este numeral número 2 y numeral 3 les haya sido un poquito más factible de comprender, de discernimiento, como nos dijo Alfonso, de razonamiento, de comprensión a nuestra mente finita, tratar de comprender las realidades de la mente infinita, pero sin embargo no es imposible porque si no, los reveladores no nos lo hubieran otorgado, no nos las hubieran transmitido. Y si los reveladores lo pusieron en el libro es porque creen que dentro de nosotros como seres ascendentes, algunos tendremos la capacidad de ir comprendiendo poco a poco cada vez más esos misterios de Dios que hoy no son misterios, sino claridad, iluminación, enriquecimiento, sabiduría y sobre todo sabiduría espiritual. Bueno, adelante Héctor, te cedo el cierre de la sesión. No, pues, darle gracias al Padre por esta maravilla, ¿no? Yo creo que nos vamos premiados. Hoy realmente nos vamos con un premio para la casa y es saber que tenemos esperanza, que tenemos mucha ayuda y que es querer, ¿no? O sea, si queremos alcanzar, llegar a darle esa alegría al Padre, está todo en nuestras manos y Él nos ha dado todas las posibilidades de lograrlo. Ha sido muy bonito. eh, Cuando uno estudia estos temas, uno tiene una percepción. Creo que Octavio lo dijo. Me gustaría que me recordara el nombre para buscarlo. Eh, Cuando lo estudia uno por aparte, aprende uno mucho y se le abre a uno la mente, pero en este espacio del seminario, en este espacio donde estamos todos reunidos, creo que se manifiesta la gloria del Padre de una manera diferente, porque, porque es como tanta su presencia que estalla mojándonos no, la palabra no es sabiduría, pero sí como en esa gracia, o sea, de irnos a descansar sabiendo que tenemos esperanza, que podemos alcanzar las cosas que Él nos ha entregado y nos ha superdotado de mucho y nos sigue a diario dando y superdotando para que alcancemos. El hecho es que le hagamos, que sigamos. Muchísimas gracias de verdad,
Arturito, y gracias a todos por acompañarnos, porque esas reuniones tan fructíferas se da por el amor y el cariño que todos le colocamos a esto. Como una vez lo dijo Arturito, ya el solo hecho de estar aquí buscando y deseando trascender, ya alcanzamos el objetivo. Sigue, Octavio. Lo voy a repetir, hermanito, porque es muy bueno. Dice. De este Total. modo, la mente de uno aumenta sus valores espirituales porque gana mucho del entendimiento del otro. Así pues, los hombres enriquecen su alma aunando sus respectivas posesiones espirituales. ¿Sí? Es la Gracias. página 1776, hermanito. Se llama Gracias. La Unión de las Almas. Documento 160, lo dijo Rodán. Gracias y buenas noches. Gracias, Octavio. Sigue, Arturito. Bueno, nada más, si me permites, yo hago la oración final para el cierre. Al menos que alguien quiera animarse, con todo gusto le cedo el honor. ¿Alguien se animaría para hacer nuestra oración de reunión? Bueno, entonces, si me lo permiten, vamos a hacer la oración. Respiren profundo, familia. Y antes de hacer la oración, yo quiero que ustedes se motiven, se entusiasmen y les inspire el amor que el Padre ahorita nos ha mostrado. Nos ha endulzado los oídos y el alma con su espíritu, de manera que ni siquiera a veces lo comprendemos. Ese amor que nos ha dado a través de estas palabras de sus seres celestiales y han llegado hasta nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestra supraconciencia e incluso a nuestra mente del alma, nos llena de gozo y de dicha. Realmente siéntanse gozosos, bendecidos y bienaventurados de haber recibido estas palabras de amor de un Padre que ama a todos sus hijos por igual. Amado Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa y muy bendecida reunión. Te damos gracias por iluminarnos, por realmente alimentar nuestra alma con tu espíritu en busca de las verdades divinas, de los significados y de los valores espirituales. Hoy nos sentimos dichosos de poder presenciar tu amor en cada uno de nosotros y en la unidad de esas almas unidas, en la unidad espiritual. Hoy también te pido por nuestros hermanos que no pudieron estar presentes, por nuestros hermanos que se retiraron, y les damos las gracias por habernos acompañado. E igualmente te pedimos por la salud de nuestra amada hermana Elenita, e igualmente por todos nuestros hermanos del mundo que están sufriendo las aflicciones físicas, mentales, emocionales, sentimentales e incluso espirituales. Y sobre todo por todos aquellos hermanos que están perdidos, extraviados, confundidos, que viven fuera de tu luz, que no disciernen tu luz o que simplemente niegan tu luz. Sobre todo por ellos te pedimos. Trabajamos para el bienestar de aquellas almas perdidas, confundidas y presas de sus miedos, tratando de llevar la misma luz que nos has entregado. Esa luz nosotros se las otorgamos en tu nombre. Gracias por tus bendiciones y dádivas. Gracias por todo lo que nos das y que no siempre sabemos agradecer. Siempre consagrados a ti, nacidos en tu espíritu y produciendo frutos del espíritu y siempre. Amén. 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 Gracias, Amén. familia. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Sean bendecidos. Gracias, Héctor. Gracias, Ramón. Gracias, Antonio. Consuelito, Javier, Hilario, qué gusto verlos. Rafael, no es un hombre, gustazo. Marcelisa, Alfonso, gracias por sus aportes. Chuyita, qué gusto. Oli, Oli, gracias. Héctor Tapia, Lucerito, Octavio, gracias. Y Oscar y todos los que ya se retiraron, gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana y les recuerdo que por favor nos tengan paciencia con las grabaciones. Apenas va a retomar la actividad nuestra hermana Alicia Wood. Esperemos que ya nos las pueda enviar en esta semana y se las estaré haciendo llegar. Gracias familia, como siempre, por todo su tiempo y ese camino por acompañarnos a nosotros.
sus servidores. Hasta luego, buenas noches a todos. Bendecida noche, familia. Gracias, gracias. Que Que estén descansen. bien, que se mejore tu hija, mi Arturo. Un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones.